Bienvenidos a este espacio donde abordaremos temas de interés con la finalidad de comprender las actuaciones del Ministerio Público. Me presento, mi nombre es María José Mancilla y hoy hablaremos sobre la corrupción en Guatemala. Para eso nos acompaña el licenciado Estuardo Ávila, secretario contra la corrupción del Ministerio Público. Bienvenido, licenciado. Gracias, María José. Licenciado, entendiendo que el Ministerio Público está facultado como ente investigador en el sector justicia, considerando que la competencia de la Fiscalía o el Ministerio Público por mandato constitucional radica únicamente en conocer y perseguir todas y cada una de las denuncias interpuestas por temas de corrupción. Pero el trabajo del Ministerio Público es reactivo, porque el Ministerio Público inicia la actuación hasta que lamentablemente el hecho delictivo ya fue cometido. Entonces, ¿cómo es que sucede o cómo debería de suceder la prevención en las entidades del Estado y en todas las instituciones para evitar que se cometan este tipo de delitos? Bueno, primero es importante lo que mencionaste. La actuación del Ministerio Público empieza después. Quiere decir que las instituciones del Estado, no voy a mencionar una en específico, tienen las atribuciones necesarias para prevenir todos los hechos delictivos. No me quiero ceñir solo a temas de corrupción, también a los delitos que les llamamos comunes, como los asaltos, los robos de las viviendas, violencia contra la mujer, etcétera. Toda esta gama de delitos por los cuales se presentan aproximadamente 53 denuncias por minuto ante el Ministerio Público podrían ser prevenidas si existieran planes o adecuaciones por parte de las diferentes instituciones para evitar que estos hechos sucedan. Por ejemplo, te puedo mencionar en el tema de la delincuencia común, si hubiera más presencia policial, si hubiera mayores temas de investigaciones por parte de las autoridades que les compete la protección de la vida y de los bienes de los ciudadanos, evitaríamos esa gran cantidad de denuncias. ¿Y qué pasa? Ya solo el Ministerio Público queda en ese momento ante ya un hecho que ya sucedió con la única responsabilidad de perseguir penalmente a las personas que cometieron los delitos y buscar una condena. Pero realmente el delito ya se cometió. O sea, el Estado ya le falló al ciudadano en evitar que ese tipo de cosas sucedieran. El Ministerio Público va a cumplir su parte en el sentido de ofrecerle la justicia, ofrecerle esa reparación y sancionar o buscar por medio de los tribunales de justicia castigar a esta persona. Pero lamentablemente, como ya lo dijiste, el hecho ya sucedió. Si tuviéramos un mejor esquema de prevención de los delitos en general, no solo de corrupción, sino de la delincuencia común, obviamente esto mejoraría la situación de la sociedad guatemalteca, porque tendríamos espacios más seguros, incluso para caminar, para la inversión, etcétera, porque hay un andamiaje de prevención. El andamiaje para la persecución penal y para buscar el castigo contra los infractores lo tenemos. Tenemos un Ministerio Público fortalecido, con cobertura a nivel nacional, tenemos órganos jurisdiccionales especializados, en este sentido me refiero a juzgados, pero creo que si existiera un buen ámbito de prevención de los delitos, las denuncias que presenta la ciudadanía serían menores que las que se están presentando día con día ante el Ministerio Público. Esto quiere decir que si mejorara la prevención en las instituciones del Estado, tendríamos menos cantidad de denuncias recibidas a diario en el Ministerio Público. Totalmente, y una menor cantidad de víctimas, porque esta prevención lo que ayudaría es a que el ciudadano no fuera atropellado en sus derechos, ¿sí? No fuera asaltado en sus bienes. Entonces ya las denuncias acá en el Ministerio Público disminuirían considerablemente y tendríamos un mejor campo de acción para atender las denuncias. Lamentablemente esto pues no está sucediendo actualmente en Guatemala. Entonces, si pudiera contarnos, ¿cuál es la metodología para iniciar un proceso de denuncia en el Ministerio Público? Bueno, la metodología es muy básica, digamos, voy a tratar de irme un poquito de lo técnico a más práctico. Los abogados llamamos a estos temas los actos introductorios, que consisten en la denuncia, querella y prevención policial. ¿A qué me refiero con esto? Cuando sucede un hecho donde se ve afectada alguna persona, puede acudir a la Policía Nacional Civil
y presenta su denuncia. Puede acudir a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público también a presentar su denuncia, y la otra opción es que pueda, por medio de un abogado con un auxilio profesional adecuado, venir y acudir ante un juzgado y presentar ahí también lo que se llama una querella. Estos tres aspectos básicamente son el relato de los hechos que sucedieron, si hay testigos, si hay pruebas, qué elementos más hay, para venir y ponerlo esto en conocimiento del Ministerio Público. Actualmente tenemos la oportunidad de que la virtualidad y todo lo que sucedió en temas de pandemia, podemos presentar denuncias de manera electrónica, desde nuestros dispositivos, desde nuestras computadoras, y pues básicamente lo que necesitamos es acceso a internet, no importa la parte del mundo donde estemos. Tengo conocimiento que una persona incluso puso una denuncia estando en Europa, presentó su denuncia electrónica y ya fue conocida por parte del Ministerio Público. Esas son las formas básicas de cómo podemos iniciar un proceso de investigación, porque en este momento, cuando el Ministerio Público inicia a investigar, estamos en una fase de posibilidades, porque no todas las denuncias, y eso me gustaría mucho poderlo aclarar, no todas las denuncias terminan en una sentencia condenatoria o llevan implícito que realmente se cometió un delito. Por eso la Constitución pues, nos habla del principio de inocencia, del derecho de defensa que tenemos, porque estas denuncias pueden descansar a veces en una desestimación, que es cuando no se puede proceder, en un archivo, cuando no se puede identificar a la persona sindicada. También, si pues, el proceso de investigación avanza más, un juez puede ordenar un sobreseimiento, una clausura provisional, que son mecanismos que tiene el sistema de justicia para establecer que la investigación se detenga porque ya no se puede proceder. Y así pues te podría mencionar hasta una sentencia absolutoria. El proceso de investigación es el que inicia el Ministerio Público. Sin embargo, no solo el Ministerio Público actúa en este sentido. ¿Qué instituciones figuran dentro de un proceso de administración de justicia ante un hecho de corrupción? En el caso del hecho de corrupción, el Ministerio Público tiene la función de la persecución penal, ¿sí? Como auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia. Dentro de esta persecución penal que se inicia, hay otros actores que pueden influir o que convergen dentro del proceso penal, que podría ser la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, que ellos, por las funciones tan específicas que tienen, se pueden querellar adhesivamente a los procesos y entonces ya forman parte. Porque básicamente cuando ya estamos ante un proceso penal que ya se conoce ante los tribunales de justicia, tenemos obviamente al Ministerio Público, que es la parte acusadora, juntamente con los querellantes adhesivos, a la defensa, y al juez o al órgano jurisdiccional, que es el que se encarga de resolver. Entonces, hay otras instituciones que también pues, participan por un principio de vinculación con el Ministerio Público, que es el requerir información. Otra institución que puedo mencionarte es el INASIF, que es el que se encarga de realizar peritajes de manera independiente para que este peritaje no sea parcializado hacia hacia una parte en específico, valga la redundancia. Es decir, que si el Ministerio Público requiere una pericia ante el INASIF, este la va a hacer sin tratar de favorecer al Ministerio Público o en este caso a la defensa, lo va a hacer de manera imparcial. Señor secretario, para tener un poco más de claridad sobre qué es la corrupción, qué es la impunidad y cuál es la diferencia entre estas dos, ¿podría explicar un poco más del tema? Bueno, voy a tratar de ser lo más simple posible en este tema. Cuando hablamos de corrupción, la gente pues, normal, a quien no tiene estudios de derecho, pues cualquier situación que ve que sucede dentro de la administración pública ya lo señala o lo comenta como un acto de corrupción, ¿sí? Realmente el concepto de corrupción como tal no ha sido construido ni por las convenciones interamericanas ni de Naciones Unidas contra la corrupción han definido en sí con claridad qué es la corrupción. Pero te podría decir
de manera muy simple que la corrupción son todos aquellos actos u omisiones que cometen los funcionarios públicos con apoyo de las personas particulares para obtener un beneficio, ya sea económico o algún favor o alguna promesa, ¿sí? Que va a venir a debilitar al Estado o que va a venir a causar perjuicios o daños al Estado y a la sociedad. Eso es básicamente lo que yo te podría explicar así de manera muy sencilla en qué consiste la corrupción. Ahora, ¿qué es la impunidad? La impunidad es cuando se dan, digamos, este acto de corrupción, que te digo, este favor o este cobro para venir y favorecer a una persona para que tenga otro tipo de beneficios, y esto se denuncia y no se hace nada por ello. Cuando existen denuncias de hechos que no se investigan, eso es impunidad. Pero si el hecho se investiga y tiene una resolución, ahí nos hacemos a un lado totalmente de la impunidad. Impunidad es tener el conocimiento, tener la denuncia y no hacer absolutamente nada. Pero ojo con esto, no es solo la denuncia que diga un periodista o que diga una persona particular o que diga un funcionario público. Es la denuncia que ya está presentada ante el Ministerio Público y que ya se le aportaron medios de investigación, ya se le aportaron testigos y que aún así ese proceso no avanza o no se hace nada, ahí sí estamos ante un acto de impunidad. Pero cuando las denuncias se han estado trabajando, ¿sí? Ahí no podemos hablar de impunidad, o que ya tienen control jurisdiccional, o que ya los conoce un juez, o incluso que llega hasta una sentencia y la sentencia es absolutoria. No podemos hablar de impunidad porque ya lo conoció un juez, ya quedó en manos de otra persona, no del Ministerio Público, resolver esa situación. Entonces, cuando no se hace nada por parte del Estado en cuanto a las denuncias o a los hechos que son constitutivos de delito, ahí hay impunidad. Por eso hablamos o se dice coloquialmente que el crimen quedó impune, porque nunca se pudo detener al responsable. Entonces, ahí hablamos de impunidad. Y ya la corrupción en sí es otro tema bien diferente, que es compleja porque la corrupción no la podemos medir. Sabemos que existe, sabemos que hay, pero es tan complejos los actos y las omisiones por corrupción que es bien complejo venir y poder determinar dónde hay. Sabemos que existe, pero establecerla es complicado. Sin embargo, el Ministerio Público, con una investigación bien fundamentada al momento de obtener una sentencia absolutoria, puede apelar esta decisión judicial. Sí, por supuesto. Ese es otro aspecto bien importante. Todos aquí en Guatemala tenemos un derecho de defensa. Y ese derecho de defensa le asiste tanto, en este caso, al Ministerio Público para defender su tesis fiscal de que efectivamente la persona es responsable del delito, aunque el juez no lo haya considerado, y viceversa. En el caso de que la sentencia haya sido de tipo condenatorio, y la persona sindicada por medio de su defensa técnica tiene ese derecho de asistir y pedir la revisión de esto. E incluso tenemos todavía un recurso extraordinario que se llama de casación, donde todavía se hace una tercera revisión, por decirte algo, de los hechos, y se puede establecer si efectivamente lo que se juzgó era lo correcto. Comprendo, licenciado. ¿Cómo se aborda o se da cobertura a todos los hechos de corrupción que existen a nivel nacional? ¿Cómo el Ministerio Público se puede dar abasto para cubrir todas estas denuncias que se ponen en todo el territorio? Bueno, primero para iniciar es importante señalar y reiterar el tema que tenemos cobertura a nivel nacional. En todos los municipios de Guatemala existe una sede del Ministerio Público, donde se puede presentar las denuncias, igual que ya mencioné que también de manera electrónica. Pero tenemos una fiscalía especializada, que es la Fiscalía contra la Corrupción, que es una fiscalía que tiene también sedes en Zacapa y en Quetzaltenango. Geográficamente están distribuidas ahí para dar una mayor cobertura al país. Esta fiscalía especializada tiene la función específica, ¿verdad?, de ver todos los temas relacionados con corrupción.
no se va a dedicar a ver otro tipo de delitos, sino específicamente los que se encuentran relacionados con el tema de la corrupción. Y esto permite, al ser una agencia especializada, que esa práctica que diariamente conlleva se vaya fortaleciendo las capacidades de la Fiscalía y del personal que lo integra. Es decir, tenemos personal especializado en esos temas que son bastante complejos, como son los temas de corrupción. Si los fiscales especializados dentro del proceso investigativo, ya con una evidencia científica, identifican algún hecho de corrupción, ¿qué procede en este caso? Bueno, aquí es importante señalar algo. Cuando inicia la denuncia, el Ministerio Público empieza a hacer una investigación preliminar, es decir, establecer algunos aspectos que le pueden fortalecer, ¿para qué? Para acudir ante un juez que le llamamos Contralor de Garantías. ¿Y este juez qué es lo que va a hacer? Va a revisar la actuación del Ministerio Público y va a revisar que esa investigación, como te digo, de manera preliminar que hace el Ministerio Público con la denuncia y algunas diligencias que solicita de investigación, le dan un cúmulo, una cantidad suficiente de fundamentos para acudir ante el juez de garantías y que este juez pueda tomar un control jurisdiccional, le llamamos, que es decir, que el caso ya está judicializado, o sea, ya un juez va a velar porque no se violenten las garantías de los presuntos indicados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público no vaya a realizar ningún acto que no esté autorizado por un juez. Al momento que ya el juez tiene este conocimiento, pues el Ministerio Público ya le puede hacer diferentes solicitudes, como por ejemplo los allanamientos, o solicitar una primera declaración o una orden de captura, o incluso, por decirte algo, información a un banco. El Ministerio Público no puede actuar sin una autorización judicial. Quiere decir que hay una persona que ya revisó lo actuado por el Ministerio Público y una vez que esto encuadre o esté ajustado a derecho, el juez le va a dar la autorización al Ministerio Público, como te digo, para que pueda hacer un allanamiento, para que pueda proceder a una orden de detención o que se cite a una persona a una primera declaración. Entonces, eso es bien importante, que el Ministerio Público tiene ese control por parte del órgano jurisdiccional, le hace el organismo judicial, para todo lo que hace. Por eso el Ministerio Público, yo podría decirte que no puede cometer actos arbitrarios, porque todos los actos que realiza están autorizados por un juez. Licenciado, muchas veces por temor a represalias o por considerar que una persona no puede interponer una denuncia de un hecho delictivo de la que se tenga conocimiento, ¿una denuncia es suficiente para iniciar un proceso de investigación? ¿Qué persona debe hacerla o cualquier persona podría realizar una denuncia? Bueno, eh, aquí me la pones difícil por el tema de cualquier persona, no todos somos cualquier persona. Eh, los funcionarios públicos no son cualquier persona. Las personas particulares, como les podemos decir, pues sí pueden acudir a presentar sus denuncias con toda la libertad del caso. Para los funcionarios públicos existe sí un tema ahí de omisión de denuncia en caso no denuncien, pero hay que hacer esa pequeña diferencia. Te podría mencionar que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho puede hacerlo constar ante el Ministerio Público por medio de una denuncia. Igual los funcionarios públicos, pero tienen que tener los mecanismos, ¿me entiendes? Porque no pueden venir y presentar una querella. Tienen que... ¿Y quiénes se ven involucrados en un proceso investigativo por denuncia de corrupción? Bueno, por lo regular, la mayoría de los casos de corrupción van dirigidos a funcionarios públicos, aunque la práctica nos ha enseñado que también se van vinculadas personas particulares por la característica de algunos delitos en específico. Por ejemplo, te puedo mencionar el delito de cohecho. El cohecho no es más que pedir algo a cambio en favor de otra situación. El caso clásico, te podría decir, cuando un agente de la ley detiene un vehículo, el conductor va en estado de ebriedad y para que pues, no lo procesen, ofrece una cantidad de dinero y el agente de seguridad lo recibe y no ha pasado nada, ¿sí? Entonces ahí vemos que ahí hay una figura de cohecho.
Comprendo. ¿Alguna otra institución, además del Ministerio Público, está facultada para iniciar, procesar o investigar algún acto de corrupción? No, lamentablemente, no, pues tal vez no lamentablemente, pero constitucionalmente, porque tal vez si pudiéramos tener un campo más amplio sería diferente, pero constitucionalmente esta función ha sido delegada específicamente al Ministerio Público. Nadie más en Guatemala, ninguna otra institución del Estado, por muy buena voluntad que exista, eh, puede realizar esta investigación. Solamente el Ministerio Público, lo decimos, tiene ese monopolio de la investigación. Las demás instituciones del Estado podrán hacer o podrán tener acciones para prevenir temas de comisiones de delito, pero la persecución penal sí le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. ¿En qué delito se incurriría si alguien ajeno al Ministerio Público indaga, investiga o pretende averiguar sobre actos de corrupción por intereses particulares? Si es funcionario público, abuso de autoridad o usurpación de atribuciones, esos básicamente son los delitos que te podría decir que encuadrarían conforme al Código Penal, aunque las personas realmente lo que podrían hacer sería hacer preguntas, etcétera, porque realmente no pueden acudir, por ejemplo, a un banco a pedir información porque se las negarían, porque esa solo es exclusiva para el Ministerio Público con autorización judicial. Por decirte algo, temas de cámaras o cualquier otra situación o información pública que no sea de oficio, pues no la podrían, no la podrían solicitar. Por eso es que es bien complicado de que otras instituciones que no tengan eh, esa facultad constitucional y legal eh, que tiene el Ministerio Público podrían realizar una investigación, sobre todo objetiva. ¿Y a qué me refiero objetiva? Que esta investigación no solo va a servir para lograr una condena contra una persona, sino también para demostrar eh, su inocencia. ¿Por qué? Porque eso es una parte de la función del Ministerio Público, trabajar de manera objetiva, así lo manda el Código Procesal Penal, y quiere decir que en esa investigación de la verdad, si resulta que una persona realmente es inocente, se tiene que venir y proceder como corresponde y ya no seguirla persiguiendo, porque no tendría sentido el venir y acusar a una persona que a raíz de la investigación resulta inocente. Por eso es que la labor fiscal debe ser de manera objetiva y esa objetividad se la manda la ley únicamente al Ministerio Público. ¿En qué momento un fiscal especializado concluye en que hay que iniciar una investigación de oficio por un hecho delictivo? Bueno, aquí hay un tema de la investigación de oficio. Realmente la noticia criminal, como se le dice, puede surgir de diferentes formas, puede surgir por un reporte periodístico, puede surgir en una red social o algún otro tipo de comunicación. La verdad es que es un poco complejo a veces las investigaciones de oficio. ¿Y por qué quiero señalar esto? Como te mencioné en un principio, los actos introductorios, que era la denuncia, la querella y la prevención policial, tienen una característica, que tienen que tener un relato circunstanciado del hecho, tienen que tener también, proponer algún tipo de pruebas o testigos. Realmente iniciar una investigación de oficio es un poco complicado porque te podría decir, es complicado iniciar una investigación de oficio cuando solo tienes la noticia de que hay corrupción en un ministerio, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Eso hace mucho más compleja la investigación que se inicia de oficio. No quiere decir que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero obviamente va a llevar mayor complejidad y puede ser un poco más larga que cuando una persona acude, porque si una persona acude al Ministerio Público y le da al fiscal por lo menos circunstancias del tiempo en donde fue, el lugar, el modo, las personas, esto ya es mucho más fácil y podría ser una investigación que caminara un poquito más rápido que una de oficio. ¿Y qué sucede cuando ya se inició una investigación de oficio y acude alguien al Ministerio Público a interponer una denuncia por el mismo hecho investigado? Bueno, aquí lo que se hace es que por la similitud de la denuncia y que ya se ha iniciado, lo que hace es que se incorporan, se anexan, ¿sí? Se acumulan las denuncias. Entonces, solo se procede
normalmente con esta nueva persona a que se imponga dentro de la denuncia que ya el Ministerio Público ya estaba realizando de oficio, para que aporte, como te digo, todos esos elementos que todavía pues, pudiera ser que hicieran falta dentro de la investigación de oficio. Y le pregunto esto porque muchas veces cuando alguna investigación ha sido publicada en un medio de comunicación, existen personas que consideran importante ir y solicitar información al Ministerio Público sobre cómo va el proceso. Esto lo comento porque recientemente fue implementado un tablero de denuncias por CNC, por la Comisión Nacional contra la Corrupción, en el cual se hace un recuento de las denuncias de corrupción presentadas ante el Ministerio Público. Denuncias que, es importante aclarar, en su mayoría ya estaban siendo investigadas por el Ministerio Público antes de que los funcionarios presentaran la denuncia. ¿Qué representa este tablero para el Ministerio Público? ¿De dónde se alimenta? ¿Realmente se trata de un ejercicio de transparencia? Pues lo único que para mí representa como ejercicio es de transparencia, que hay denuncias presentadas y que se están contando los días en que fueron presentadas las denuncias. Ese es el único ejercicio de transparencia que hay. Al respecto quiero ser muy puntual en esto. No todas las denuncias que se presenten, como mencioné, van a terminar en una sentencia condenatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se pudo en un caso individualizar a la persona, no se pudo proceder porque la investigación estableció de que no habían elementos suficientes porque un juez establezca que no hay delito que perseguir y sobresea, o porque una sentencia, al momento de que se presente pues un proceso penal, pues se absuelva a la persona. Entonces esto no nos va a dar en sí un tema relativo a que todas esas denuncias van a terminar en una sentencia condenatoria. La otra es los tiempos. Los tiempos son bien relativos porque hay investigaciones que son demasiado complejas, ¿sí? Obviamente todos quisiéramos en nuestro día a día que todo fuera rapidísimo, ¿sí? Hasta llegar a nuestros trabajos. Pero realmente las investigaciones, cuando son de manera técnica, son de manera profesional y son de manera objetiva, llevan sus tiempos. Entonces, como te menciono, ese tablero lo único que te dice es cuántas denuncias pusieron, el número de denuncia que tienen asignada y los días que han transcurrido, pero es únicamente por eso. Lamentablemente, como te digo, este tablero tendría menos denuncias si hubiera existido o si existiera una mayor inversión o una mayor atención en temas de prevención. En este tablero hay un apartado que establece hace cuánto tiempo fue presentada la denuncia y cuál es el estado de la investigación. ¿Realmente la comisión tiene acceso a este tipo de información o ellos podrían solicitarle al Ministerio Público? Te voy a mencionar, para los temas de información, ya de las denuncias en sí, por ser un tema tan especial por la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque, te digo, estas denuncias no quiere decir que van a terminar en una sentencia condenatoria, pueden tener muchas salidas ahí alternas también. Esta información es reservada porque así lo manda la ley. No es una cosa que tengan los fiscales o el Ministerio Público como institución de no querer trasladar información, sino hay una prohibición legal que establece el Código Procesal Penal donde toda esta información va a ser reservada para las partes, todos los temas investigativos, porque recordémonos de algo, desde que se presenta la denuncia hasta el momento del debate, el proceso penal no es público, solo el debate es público, ¿sí? Entonces tiene que existir esta reserva porque hasta que no lleguemos a un debate no hay una certeza de que haya responsabilidad por parte de las personas que están siendo sindicadas, lo que anteriormente no se respetaba. Antes te publicaban que habías cometido N cantidad de delitos y resultaba que terminabas absuelto o te daban una falta de mérito, te sobreseían el caso. Mientras tanto, ya te habían hecho pedazos tu reputación. Entonces, en atención a ese principio
de inocencia, esa presunción de inocencia que todos tenemos, es que todas estas actuaciones el legislador las dejó así plasmadas, de que no existiera que esta información pudiera ser pública porque podría ser dañina, ¿verdad? Las únicas personas que pueden tener acceso a todo el tema investigativo y ya en el proceso judicial son la defensa, el Ministerio Público, los querellantes adhesivos. Entonces, si digamos en este caso, esta Comisión Nacional le interesa tener información sobre los casos, debe querellarse adhesivamente la comisión o la persona que ha presentado la denuncia, porque tengo entendido que la comisión como tal no ha presentado denuncias. Han sido personas que trabajan en los diferentes ministerios e instituciones que presentan las denuncias. Esto quiere decir que como funcionario público, si se requiere alguna información sobre un proceso de denuncia de corrupción, debe querellarse al proceso. ¿Esto beneficia al Ministerio Público? Pues en el caso de si se querellan al Ministerio Público, sí, porque la función del querellante es coadyuvar con la investigación, es darle, como te digo, insumos, cualquier otra situación que el Ministerio Público no haya podido advertir para mejorar la persecución penal y lograr el objetivo, que en este caso si se cometió un delito, pues, y la persona tiende a ser responsable, pues lograr la condena en la sentencia, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, por todas estas aclaraciones y por ampliarnos un poco más sobre qué es la corrupción, cómo podemos prevenirla y cómo podemos enfrentarla. Entiendo que la Fiscalía contra la Corrupción cuenta con un número telefónico para que las personas que conozcan de algún hecho delictivo puedan interponer sus denuncias. Este número es el 3757-3667. Invitamos a la población guatemalteca a que si conoce algún hecho delictivo pueda presentarla a este número o bien presentarse a cualquiera de las sedes fiscales ubicadas en todo el territorio nacional. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, licenciado. Gracias, María José.